Buen día, feliz inicio de semana. A ver si me quitan el retorno, por favor. 7:06. Estamos con Virgilio Hernández, asambleísta de Acuerdo País. Asambleísta, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo le llega la Navidad? Muy buenos días. Con el deseo de que esta Navidad haya sido más allá de la parafernalia mercantil que a veces caracteriza estas fechas, podamos recuperar ese espíritu de solidaridad profundo que creo que nos deja el mensaje navideño. Y a eso es precisamente a lo que yo quisiera recurrir y plantearles a los ecuatorianos, efectivamente, que son momentos en que nos toca recuperar la esperanza y ese sentido de solidaridad. Pero el asambleísta Paco Velasco señaló que Blasco Peña Herrera Solá, presidente de la Cámara de Comercio, le mandó un regalito de Navidad. Dice que usted no cumple con sus actividades y que le va a pedir la revocatoria del mandato. Sí, efectivamente nos enteramos la semana anterior, el día jueves, o el viernes, que se había presentado un pedido de revocatoria del mandato en contra de Paco Velasco, Paola Pavón, mi caso, y María Paula Romo. Ese es el pedido que ha realizado la Cámara. Es un regalo de Navidad. ¿La Cámara o Blasco Peña Herrera? Blasco Peña Herrera, entiendo yo, que es presidente de las cámaras, actuando seguramente. Pero la gente en la Cámara dice que él nunca consulta con nadie, una actitud prepotente, que solamente hace lo que él desea, los hechos consumados, que pide constantemente ayudas económicas para supuestamente cosas de la Cámara, pero que él decide en qué se gasta y cómo se gastan. Sí, bueno, son cosas que ya en estas semanas que seguramente tendremos que ocuparnos también de este tema, serán expuestas al público y podrá la ciudadanía juzgar. Yo quiero decir que aquí hay dos temas fundamentales. Uno, primero, es un absurdo jurídico. Es un absurdo jurídico. Antes de realizar este tipo de planteamientos hay que leer un poco la ley, hay que revisar lo que dicen las disposiciones legales respecto del tema de la revocatoria. Primero, es absurdo que a un asambleísta se le responsabilice por las decisiones de un colectivo, como es la Asamblea Nacional. Y segundo, señor Blasco Peña Herrera, tiene que ir a leer la Ley de Participación Ciudadana. La Ley de Participación Ciudadana en el artículo 27 dice que las motivaciones para la revocatoria no podrán cuestionar el cumplimiento pleno de las funciones y atribuciones que por ley les corresponde. A los asambleístas nos corresponde votar. Y nosotros, yo particularmente, voté en contra de una resolución. Y esto es lo que les molesta. Aquí está, claramente, para que la ciudadanía conozca. ¿Por qué me piden la revocatoria? Por no votar como quiere Gilmar Gutiérrez. Dice, el hecho de que vaya a debatir el proyecto de la Asamblea corresponde a un grave incumplimiento de los asambleístas y particularmente del asambleísta Virgilio Hernández, que por su voto negativo a la moción del asambleísta Gilmar Gutiérrez, yo no voy a votar. El pueblo de Pichincha a mí no me eligió para que vote como quiere Gilmar Gutiérrez, más aún cuando esta moción era ilegal. Ese es el tema jurídico. Perdón, ignorancia, prepotencia, protagonismo político. Sí, y sobre todo, aquí, más allá de los argumentos jurídicos, hay el argumento político. Y esto es lo fundamental. Este es el elemento central. ¿Por qué? Porque precisamente a personas como el señor Blasco Peña Herrera les duele que ahora, por primera vez en este país, se esté aplicando la justicia distributiva. Y entonces les duele, obviamente, a quienes tienen aquellos carros que pasan de 50 a 60 mil dólares, que se benefician diariamente, cuando van y ponen gasolina. Y esto es importante que conozca el pueblo de Pichincha. La mayor parte, el 70%, casi el 70% de personas tienen vehículos de 1.500 centímetros cúbicos. Por lo tanto, no pagan ni un centavo más por estos impuestos por los cuales se me está pidiendo la revocatoria. Pero en cambio, aquellos que tienen carros de más de 40, 50 mil, 60 mil y más dólares, que se benefician diariamente, porque diariamente ponen gasolina, y el pueblo ecuatoriano subsidia esa gasolina, no quieren pagar un centavo más de impuestos. Estos mismos que ahora, que son aquellas 3.000, 4.000 casas, cuyo valor pasan de 500.000 dólares, de un millón de dólares, que no quieren pagar impuestos, que han vivido pagando como impuesto rústico, como impuesto ni siquiera pagando el impuesto predial, sino como impuesto rural. Estos mismos son los que ahora nos piden la revocatoria del mandato. ¿Por qué? Porque básicamente aquí han estado acostumbrados, que llama el señor presidente de la Cámara y dice, hay que hacer esto. Como ahora hay asambleístas que no les obedecemos, como ahora hay asambleístas que pensamos en el interés ciudadano, que pensamos qué es lo mejor para la colectividad, entonces se enojan. Claro, obviamente, están acostumbrados
a que el poder le sirva, a que llama el presidente de la Cámara, a que el presidente de la Cámara dice, oh, estos impuestos no nos pueden poner a nosotros, y entonces que todo el mundo se arrugaba. Ahora nosotros no, ahora nosotros pensamos en el interés del país, ahora nosotros pensamos en lo que es la justicia distributiva, y por eso vamos a enfrentar, primero jurídicamente, y también políticamente a este señor, para que el pueblo sobre todo se dé cuenta y que no caiga en este discurso de la ultraderecha y también de aquellos que dicen de extrema izquierda, de no pagar más impuestos. Hay impuestos e impuestos. Y hay impuestos que sirven precisamente para financiar las carreteras, para financiar los hospitales, para financiar la educación. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, justicia distributiva. En el tema de las reformas legislativas, pasemos a otro tema. Ustedes han dicho que estas, una vez aprobadas por el Pleno, deben pasar a conocimiento del Ejecutivo. La parte contraria dice que esto debe ir directamente al registro oficial. Mire, hay un tema fundamental y es el planteamiento de la Constitución. La Constitución dice que una vez aprobadas las leyes, esas leyes tienen que ser remitidas al Ejecutivo para que el Ejecutivo las pueda analizar. Cierto es que hay una disposición, me parece el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece que las reformas a esta ley van directo al registro oficial. Esto, obviamente, contradice la disposición constitucional. Esto tiene que ser declarado, obviamente, por la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Decimos que esta ley orgánica, la función legislativa, no pretende mejorar, como se ha dicho, ni el proceso de legislación ni de fiscalización, porque lo que hace es poner más trabas. Nosotros señalamos, y con claridad, que primero, en esta ley se está buscando consumar y allanar el camino para la conspiración. Se ha modificado ahora, por ejemplo, que la sede de la Asamblea ya no sea el Palacio Legislativo, sino pueden reunirse en cualquier lugar de la República. Con 63 votos cambian la sede, pueden declarar, por lo tanto, sede legislativa a cualquier hotel, el Hotel Le Parc, que ya varias veces ha servido como sede de la conspiración. Intentaron ese día que se pueda destituir al presidente de la Asamblea con 63 votos, esa disposición no pasó, pero pueden cambiar el orden del día. Pueden cambiar el orden del día también con mayoría simple, pueden apelar a la presidencia de la Asamblea con mayoría simple, y esas decisiones... ¿Qué se busca con todas estas propuestas por parte de los señores de la Asamblea? Yo me ratifico. A pretexto de reformar la ley orgánica de la función legislativa, lo que han buscado es allanar el camino de la conspiración. Que si se vuelve a presentar un hecho como el del 30 de septiembre, esta vez se le facilite legalmente para que pueda... En ese entonces hubieran necesitado, según la propuesta de ahora, apenas 33 votos, 36 votos para reunirse, ¿no? 34 votos habrían necesitado, y con 34 votos podrían haber destituido, habrían podido cambiar el orden del día, habrían podido apelar la presidencia de la Asamblea, y con 63 votos podrían haber podido cambiar de presidente. Eso, si es que las leyes, si es que el 30 de septiembre habría estado vigente esta ley. Ahora, en esta ley se han aprobado barbaridades. Yo le digo, si esta ley habría sido propuesta del Movimiento País, habrían dicho que con eso se consume el autoritarismo, porque ¿sabe qué es lo que dice ahora la ley? Ahí quiero ver a los que defienden la libertad de expresión. Dice que todos los habitantes del Ecuador están sometidos a la ley orgánica de la función legislativa. Por lo tanto, mañana yo puedo pedir que la señora Guadalupe Mantilla de Acuaviva, o que quien dirige cualquier periódico de este país, vaya y se sujete a los mecanismos de control político. ¿Por qué? Porque la ley que acaba de reformar la oposición dice que todos los habitantes del Ecuador están sujetos a los procesos de control político. ¿Qué significa esto? Que están incluyendo no solo a los servidores públicos que están por la Constitución obligados a ir, sino a todos los habitantes del Ecuador. Eso es un absurdo jurídico. De igual manera, mire otro tema que es fundamental. Se pasan diciendo que la Asamblea tiene que tener el derecho a decidir, que eso es lo fundamental, y que por eso los procesos de fiscalización tienen que decidir en el Pleno. ¿Sabe lo que acaban de hacer con la reforma del artículo 40? Ahora, no solo la Comisión de Fiscalización, sino todas las comisiones de la Asamblea pueden mantener secuestrado un proyecto de ley si no quieren que pase a conocimiento del Pleno. Porque ahora, el ponente, antes existía, luego del segundo debate, un ponente, que era el que presentaba el proyecto de ley que iba a ser votado por el Pleno. Ahora ya no existe el ponente, sino la comisión. ¿Qué pasa si una ley ha pasado el primer debate, segundo debate, y luego en la comisión no hay los votos, que además es inconstitucional, porque estaríamos hablando ya de un tercer debate? Pero ¿qué pasa si no hay los votos en la comisión para que el Pleno conozca? Ahí se queda secuestrado el proyecto.
Entonces es un absurdo. ¿Ustedes no pensaron esto, y le digo ustedes porque usted estuvo también en la Asamblea de Montecristi, para rayar la cancha y no tener este tipo de problemas que eran muy comunes en el Congreso anterior, esto de hacer mayoría, incluso haciendo mal las matemáticas, el cambio del presidente no se puede estar dando cada semana o a criterio? ¿Este tipo de situaciones no quedaron obviadas en ese momento? ¿No se pensó en esa situación? Mire, la Constitución establece los marcos generales, pero obviamente estos aspectos de detalle tienen que ser definidos y están definidos claramente en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, básicamente, lo que se hace o se busca a través de esta reforma, y yo vuelvo a insistir, es allanar el camino para la conspiración. Se busca tener el mecanismo expedito en la esperanza que le vuelva a presentarse otro 30 de septiembre y se pueda actuar también desde la Asamblea conspirando. Ese creo que es el objetivo fundamental. Y por eso, en esa desesperación, han cometido verdaderos horrores jurídicos, como los que se... El hecho de tener estos independientes o autocalificados como independientes que votan en una ocasión con ustedes, posteriormente votan con la oposición, se abstienen, genera una incertidumbre. Es la democracia, pero debería de existir un criterio unificado, porque hoy día votan totalmente al norte y después totalmente al sur, o sea, no se entiende cuál es el criterio que utilizan para poder delegar su voto. Miren, cada uno le tocará explicar las razones de su voto, pero ¿qué creo que es lo fundamental? Creo que lo fundamental es la coherencia. Cuando hay un acuerdo político, hay que buscar cumplir coherentemente ese acuerdo político. Yo creo que los sectores políticos aliados no es que votan exactamente como nosotros, ni en todo podemos estar de acuerdo, por eso no somos parte de lo mismo. Pero si es que hay una línea fundamental de compromiso político por defender este proceso, creo que esa debería ser la base que nos permita una actuación y no hacerle el juego, en este caso, a los afanes conspirativos que a pretexto de la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa se pretende establecer por parte de la oposición. Gracias. Virgilio Hernández, asambleísta de Alianza País, hoy aquí con nosotros, se ratifica en que el señor Blasco Peña Herrera debe ir a aprender de leyes, y segundo, que se trama con estas reformas legislativas la posibilidad de una conspiración basada en la posible situación de un 30S. 7:18, 19 ahora, pausa y volvemos.